A que abramos la Biblia en uno de los libros más extraordinarios, dinámicos, realmente retadores de la Biblia, el libro de los Hechos. Vamos a mirar el capítulo 1 y el capítulo 2, simplemente algunos versículos de allí que conocemos tanto, que tanto hemos estudiado, pero no sé si alguno sabe que la semana pasada se celebró Pentecostés, precisamente los 50 días después de que el Señor resucitó y que se celebran y que es parte importante para nosotros como iglesia. Y hoy en día queremos recordarlo, queremos, por supuesto, volver a ese momento y de alguna manera vivirlo, porque una de las cosas extraordinarias que la palabra de Dios nos da es la oportunidad de vivir de nuevo aquellas experiencias, quizás no en la misma medida, pero sí con la misma expectativa. Y esa es la expectativa de todo creyente. Debe saber que hay algo especial que Dios siempre está preparando para los suyos. Yo siempre creo lo mismo. Así que con la misma expectativa que tuvieron los discípulos aquel tiempo de Pentecostés, abramos nuestra Biblia en este día y leamos el relato, pero después experimentemos y vivamos la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. ¿Qué le parece? Hechos capítulo 1, vamos a leer aquí 3 versículos del 6 al 8 y luego saltamos ahí al siguiente capítulo, el capítulo 2, donde leeremos los primeros 13 versículos. Y nuestro texto de este día, nuestro mensaje, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, aleluya, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos a nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Padre, te damos la gloria esta mañana. En tu presencia nos regocijamos. Tu palabra es para nosotros el bálsamo que necesitamos, la verdadera fuente de la fortaleza, el pan de vida que nos alimenta a diario. Señor, abrimos las páginas de la Escritura y nos entregamos a ti, mi Dios. Y sabemos que tienes para nosotros palabras especiales, palabras de vida eterna. Sabemos, mi Señor, que tú has ideado algo extraordinario para nuestras vidas y que tú lo vas a hacer, lo estás haciendo a través del poder del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que mientras compartimos este mensaje acerca de la llenura del Espíritu Santo, tú obres en cada corazón. Y cuando salgamos de este lugar, vayamos llenos, llenos de tu presencia como tú lo quieres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Imagínate una persona que jamás se le ha compartido la Biblia, que no conoce absolutamente nada de Jesús, que no sepa nada en absoluto de ningún tipo de experiencia en una iglesia, que no sepa nada acerca de lo que hacen las personas cuando se reúnen en un lugar como este. Y tú hablas con esa persona y de repente empiezas a compartir lo que significa la vida cristiana.
Y esa persona dice, bueno, yo quisiera entonces ser cristiano. ¿Qué hay que hacer? Dígame qué hay que hacer. Entonces uno le dice, bueno, ¿sabes qué? Con que hables en lenguas ya eres cristiano. El otro le dice, simplemente con que hagas una oración ya eres cristiano. El otro le dice, ¿sabes qué? Con que te pongas tal ropa ya eres cristiano. Y hay diferentes formas de asumir las cosas y entonces la persona simplemente obedece lo que le decimos porque él no tiene ningún tipo de conocimiento, de experiencia previa, no sabe absolutamente nada de lo que significa ser cristiano, así que simplemente él obedece lo que cualquiera le dice. Pero cuando empieza a avanzar el tiempo y empieza a leer la escritura, se le regala una Biblia, empieza a leer y de repente llega el libro de Hechos y dice, pero espérate un momentito, aquí hay algo diferente. Aquí me está mostrando la palabra que de la boca de Jesús hay una promesa para los discípulos, una promesa para sus seguidores. Y esa promesa hace que todas las cosas cambien, que no solamente nos enfoquemos simplemente en una oración que se repite, o en una ropa que usemos, o en algún tipo de experiencia, sino que tenemos que ver nosotros que en realidad la vida cristiana tiene que estar sujeta a la llenura del Espíritu Santo, al mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y se da cuenta que definitivamente Cristo estableció algo diferente para los suyos. ¿Cómo el cristiano podría hacer lo que los demás no hacen? ¿Cómo podría el cristiano estar preparado para confrontar un mundo tan desafiante como el que tenemos hoy en día? ¿Cómo el cristiano podría estar equipado para las cosas difíciles que se le vienen, que confronta a diario? Únicamente a través del poder del Espíritu de Dios. Ahora yo estoy seguro que si en este momento yo hiciera un llamado a toda la iglesia preguntándole, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Seguramente la gran mayoría, o quizás todos, pasarían al frente con la esperanza de recibir el poder espiritual prometido por Jesús para los suyos. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Lo más seguro es que muchos pasarían desconociendo cómo usarían ese poder del Espíritu Santo si en realidad fuese derramado sobre nosotros como aquel día de Pentecostés en Jerusalén. El punto cierto es que todos los seres humanos queremos poder, pero ni siquiera sabemos cómo administrar algo así, poder celestial, poder que viene de los cielos. ¿Cómo administrar algo así? ¿Qué hacer con un poder de tal magnitud? ¿Qué hacer con una transformación tan radical en la vida de un ser humano cuando es tocado por el mismo Dios y su vida empieza a ser diferente? ¿Qué hacer ante todo ello? Y al empezar el libro de los Hechos, el Señor nos abre en realidad las páginas de la Escritura, una aventura extraordinaria al nacimiento de la iglesia, a la obra del Espíritu Santo, al mover que ha transformado y seguirá transformando este mundo hasta que Cristo regrese en gloria. Por eso no podríamos entender completamente el pasaje de Hechos 2 si no vamos atrás a la promesa hecha por Jesús para los suyos. Conocemos la Escritura. Conocemos la mayoría esa parte. Jesucristo, antes de ser levantado hacia los cielos, está reunido con sus discípulos. Son los últimos momentos de Jesucristo en la tierra. En ese momento hay una conversación interesante. Los discípulos están inquietos. Ya vieron al Mesías. Eran en realidad las promesas que se habían dado acerca de Cristo. Él venció a la muerte, se levantó, lo vieron resucitado. Estaban con Él, estaban experimentando algo extraordinario. Estaban en presencia de Cristo resucitado. ¿Qué podrían preguntarle a alguien así? ¿Cuál sería la inquietud que habría dentro de ellos? Ellos sabían que en ese momento todas las cosas que se habían dicho eran absolutamente ciertas y que la palabra que habían salido de Jesucristo iban a ser reales para ellos. Las promesas que el Señor había dado en Juan capítulo 14 cuando les habló acerca del Consolador que vendría, del que estaría siempre con ellos, todo ello sería cierto porque estaban ante la presencia de Cristo resucitado, de tal manera que ¿qué habría en el corazón de ellos? Lo primero que se le viene a la mente a los discípulos es, Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Los discípulos todavía seguían pensando en un reino terrenal. Ellos seguían pensando todavía en esa esperanza mesiánica que el pueblo judío ha tenido a través de la historia, que decía que cuando viniera el Mesías ellos serían restaurados y irían a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Pero Cristo tiene en mente algo diferente. Mi reino no es solamente un reino terrenal, mi reino no es solamente un reino de este mundo, mi reino es un reino celestial y lo voy a hacer de una manera diferente. Entonces no les compete a ustedes saber eso. Solamente el Padre sabe ese momento especial. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu de Dios. Y entonces van a estar equipados, van a estar preparados para ser testigos, para ir a todos los lugares de la tierra compartiendo un mensaje que está destinado a cambiar la vida de los seres humanos. Aleluya. Porque nosotros hoy en día somos producto de eso.
porque alguien nos compartió el evangelio, porque alguien una vez lleno del Espíritu Santo estaba orando por nosotros y clamando por nuestra vida y pidiendo que nosotros fuésemos transformados bajo el poder del Espíritu de Dios para llegar a Cristo resucitado, a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces esa verdad se hace real a través de la historia. Los discípulos habían sido testigos de haber visto a Jesucristo haciendo grandes cosas. Ellos vieron que sanaba a los enfermos. Ellos vieron que liberaba a los endemoniados, que multiplicaba los peces y los panes, detenía las tormentas y hasta levantaba a los muertos. Ellos habían conocido de cerca el gran poder de Dios. Y yo me pregunto, a veces empiezo a pensar, y quiero ir un poquito más allá de lo que la Biblia nos dice, pero no para malinterpretarla, sino quizá para imaginar qué dirían los discípulos en las noches cuando se iban a descansar. ¿Qué pensarían después de una jornada con Jesús? En la mañana le trajeron a un leproso y ese hombre se fue sano. Luego se encontraron con un ciego de nacimiento y el Señor le abrió los ojos. Y luego le traían multitudes que estaban llenas de enfermedades y problemas y a todos se iban de nuevo a sus casas completamente transformados. Aparte, el Señor les daba mensajes acerca de lo que era la vida cristiana y muchísimas otras cosas. La experiencia de estos hombres era la experiencia más enriquecedora que alguien hubiera podido tener: caminar con Jesús todos los días. Y en las noches cuando se iban a descansar, me pregunto, entre Pedro y Juan y Jacobo y entre ellos hablándose y diciendo: wow, ustedes vieron lo que yo vi hoy. ¿Se dieron cuenta de lo que está pasando? ¿Cómo lo hace? ¿De dónde le viene ese poder? De la misma manera que los fariseos habían preguntado alguna vez: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Pero había poder en Cristo. Así que cuando ellos reciben esta promesa de parte del Señor, entonces empiezan a vivir con la expectativa de lo que vendrá. Escúchame bien, el cristiano es siempre alguien que vive a la expectativa. Siempre hay algo que va a venir. Hay una expectativa en mi corazón. Hay algo de que estoy ya visualizando. La fe me permite ir hasta el lugar de la respuesta. Hay algo que viene de los cielos para mí. Alguien podría pensar de esa manera esta mañana. Yo lo pienso, yo lo siento en mi corazón. Yo sé que Dios siempre tiene preparado algo mejor, porque Dios siempre está gobernando a su iglesia. Él siempre está respaldando a los que le buscan, a los que le aman, a los que están orando continuamente. Dios siempre tiene preparado algo para los suyos. Y su iglesia tiene que vivir a la expectativa. Estos hombres, después de esa promesa tan extraordinaria, se fueron al aposento alto, estaban allí reunidos. La Biblia nos dice que estaban unánimes, juntos, esperando. Estaban a la expectativa: algo va a suceder. El Señor lo dijo: vamos a recibir poder espiritual. Hay hambre por el Espíritu Santo, hay anhelo por el Espíritu de Dios. Y el Señor respondió a ese gran anhelo. Y entonces se cumplió la promesa. Aquellos hombres que antes habían sido cobardes, que se habían escondido por miedo a las autoridades, ahora se levantan con un poder que antes no conocían. Se levantaron de allí con denuedo. Tenían más hambre espiritual, tenían sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo y un deseo de ser obedientes completamente a la dirección de Dios. Mis queridos hermanos, ¿cuánto necesita la iglesia de hoy en día de seres humanos así? Con expectativa, con hambre espiritual, con anhelo de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo, como dice el Salmo 42. ¿Tienes tu anhelo por Dios? ¿Tienes tu anhelo por el Espíritu Santo, por esa llenura, esa manifestación continua de Dios sobre tu vida? Jesucristo no nos dejó solos en este mundo dando tropezones en la oscuridad. Él prometió que vendría el Consolador para nuestras vidas y eso sucedió. Y de ahí en adelante estos hombres se convirtieron en un testimonio de lo que el Espíritu Santo puede hacer en una vida que tiene de verdad hambre por su presencia. Escuchen bien lo que les voy a decir. En el huerto del Edén, Dios había estado con el hombre. En el Antiguo Testamento Dios se había aparecido al hombre. En el tabernáculo Dios había habitado entre los hombres. En la historia de Israel Dios había hablado a través del hombre. En los evangelios Dios se hizo hombre, pero en Pentecostés Dios se dispuso a vivir en el hombre. ¿No es extraordinario lo que nuestro Dios hace? ¿No es acaso la historia más extraordinaria? El Señor revelándose cada día más en profundidad, hasta que finalmente el Señor dice: yo tengo algo especial para ustedes. Aquel día de Pentecostés habrá una llenura, habrá un derramamiento del Espíritu Santo, y entonces el Señor viene a habitar directamente en nuestros corazones. El Espíritu Santo que habita en tu corazón es el mismo que estaba en Génesis 1 haciendo todas las cosas cuando el mundo estaba vacío y sin forma, estaba en oscuridad.
Y Él estaba con su poder dando movimiento a toda la cosa, preparando el planeta para recibir la palabra de Dios, para toda la transformación que vendría. Ese mismo Espíritu Santo que estaba en la creación del universo está ahora en tu corazón, transformándolo también y preparándolo para mejores cosas. Eso tiene que estar, una conciencia clara de ello. Se mueve en ti. Se mueve sobre tu mente, preparándote para entender cosas espirituales y la verdad de la palabra. Se mueve abriendo tus ojos para que puedas comprender las cosas del Señor. Se mueve sobre tu voluntad, haciendo que tus decisiones sean agradables a Él. Todo el poder de Dios, el mismo poder que colgó las estrellas en su lugar y puso los planetas en su lugar y transformó la tierra, ahora vive para darte de nuevo valor y fuerza y para convertirte en la persona que Dios quiere que tú seas. La morada del Espíritu Santo somos nosotros ahora. Por eso nuestra perspectiva de la vida ha cambiado. ¿Crees tú eso? ¿Crees que ahora mira la vida de otra forma? Porque es el Espíritu Santo obrando dentro de ti. Porque el Señor te ha dado nuevos ojos. Ahora tienes ojos llenos de la gracia de Dios. Ahora mira la vida en otra perspectiva. Ahora tienes expectativa y esperanza, aún en un mundo tan lleno de dolor. Por eso también vemos a Cristo de otra forma. Lo vemos como nuestro creador, como el Jehová del Antiguo Testamento, como el Mesías esperado, como el unigénito Hijo de Dios, el Redentor de Israel, el Cordero de Dios, el Salvador del mundo, el buen pastor, el Señor resucitado, el juez de todo el universo, el Rey de Reyes que reina y gobierna. Así vemos a nuestro Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso necesitamos cambiar, hermanos, nuestra mentalidad acerca de la relación con el Espíritu Santo. No es un evento lo que va a cambiar tu vida y hacerla crecer. No es simplemente una experiencia momentánea o un hablar en lenguas, una relación con un siervo ungido lo que va a cambiar tu vida para siempre. No, es la presencia continua del Espíritu Santo en tu vida lo que produce la gran diferencia. Y así como el mundo quiere dividirse entre buenos y malos, entre aceptables e inaceptables, entre ricos y pobres, lo que diferencia a un cristiano ungido y efectivo y a uno que no lo es la presencia permanente del Espíritu Santo en todo lo que hace. Qué importante que lo entendamos. En cualquier momento que tengas que enfrentar cualquier decisión en tu vida, tú tienes que saber esta verdad, que tú no obras como el mundo obra, porque tú estás en las manos de un Dios vivo que tiene propósitos muy altos para ti y por eso te ha sacado del mundo y ahora eres santo para Él. Es el Espíritu Santo el que guía a los hijos de Dios. Escúchame, no imponemos nuestros caprichos, no imponemos nuestros deseos, sino que siempre buscamos hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas. El Señor lo dijo: ustedes, mis hijos, mis discípulos, los que yo amo, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y estarán equipados y preparados para ser testigos míos hasta lo último de la tierra. Escúchame, el mundo no podrá ver las maravillas que están destinadas únicamente a los hijos de Dios. Aleluya. Qué maravilloso esto. El mundo no podrá conocer las revelaciones espirituales que surgen desde los cielos, pero Dios ha preparado grandes cosas para los que le siguen. El mundo no podrá entender las cosas espirituales, ni siquiera puede aceptar este precioso evangelio. Pero por el contrario, los hijos de Dios no nos avergonzamos de esta palabra porque es poder de Dios para salvación. Y nosotros caminamos hacia la salvación eterna por el poder de la sangre de Cristo que nos ha limpiado de todo pecado. Estamos seguros de esa verdad por el Espíritu Santo. Así que, mis queridos hermanos, hay solamente dos maneras de vivir para un ser humano: vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Y tienes que preguntarte esta mañana en cuál de ellas estás viviendo tú. Hay una generación entera de cristianos que está haciendo decisiones sin consultar a Dios. Muchos creyentes están obrando por el miedo, por la desesperación, sin fe en la promesa de Dios. Ellos simplemente deciden lo que van a hacer y lo hacen. ¿Cuál es el resultado para los creyentes así? ¿Qué pasa cuando los siervos de Dios operan fuera del gobierno absoluto del Espíritu Santo? Simplemente cuando preparan sus propios planes, pero se rehúsan a buscar al Señor. Pues lo que estamos viendo hoy en día en el mundo, terminan imponiendo lo que ellos quieren en lugar de ser obedientes a lo que Dios les ha pedido que hagan. No podemos ignorar, mis queridos hermanos, que sin el Espíritu Santo ni siquiera valdría la pena que nos reuniéramos en un lugar como este. Sin el Espíritu Santo no habría consuelo para el afligido, no habría sanidad para el enfermo, no habría poder en la palabra, no habría cambio en la vida de las personas. Sin el Espíritu de Dios no tenemos nada. Quizás podemos reunirnos y pasar un tiempo agradable, pero no habrá unción, ni nuestros ojos serán abiertos, ni tendremos revelación de la palabra viva, ni los enfermos serán sanados, ni nuestras vidas podrán dar testimonio de poder espiritual. Pero cuando el Espíritu de Dios está presente, todo cambia. Lo adoramos con intensidad,
Hay una llama que no se apaga dentro de nosotros. Hay un anhelo, hay una sed, hay señales, hay prodigios, hay maravillas, hay unción, hay sanidades, hay transformación de vida, hay gozo espiritual, hay poder que se manifiesta, hay presencia gloriosa de nuestro Dios en medio de su pueblo. Aleluya. ¿Quién es para ti el Espíritu Santo? ¿Qué significa para ti? Estás cultivando una relación con el Espíritu Santo. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes una seguridad que nadie te puede quitar. Es la seguridad que Él te da de que tú eres un hijo del Dios viviente. Esa verdad es colocada por el Espíritu Santo y nadie te la puede sacar de tu interior con absoluta certeza. Tú sabes que tú no eres un extraño, que no eres un desconocido. No, eres un hijo del Dios viviente. Eso es lo mejor que cualquier humano puede aspirar. Aleluya. Mis hermanos, cosas extraordinarias leemos en la palabra. ¿Recuerdan ustedes el pasaje del capítulo 9 de Juan? Hace un momentito estaba hablando de este hombre. Se habla del ciego de nacimiento. Los discípulos están diciendo: Señor, ¿quién pecó, este o su padre, para que este naciera ciego? Porque siempre estaban buscando un culpable. De tal manera que el Señor viene y sana a este hombre. Pero escuchen, este hombre, de acuerdo a lo que se conocía, cuando un hombre quizás podría ser sanado, por ejemplo, si quedaba ciego, escuchen, porque esto era algo real. Si quedaba ciego porque se le daba un golpe aquí, entonces ellos pensaban que si le daban un golpe aquí, entonces volvía a recuperar la vista. Era simplemente parte del pensamiento judío. Pero había una certeza absoluta: si alguien es ciego de nacimiento, jamás podrá ver bajo ninguna circunstancia. Esa era la verdad para este hombre. Nunca se había dado un caso diferente. Eso era lo que simplemente se conocía, de tal manera que nadie tenía ningún tipo de expectativa acerca de lo que podía suceder con este hombre ciego de nacimiento. Pero escuchen, porque esto es parte de la grande noticia, esto es parte de las buenas nuevas que el Evangelio tiene, porque para este hombre era cierto que era imposible recibir la vista, ser sanado de su ceguera, hasta que se encontró con aquel para el cual no hay nada imposible. Y la llenura del Espíritu Santo sobre la vida de Jesucristo le permitía que siempre pudiera vivir en lo sobrenatural. Esto es extraordinario. La promesa de Jesús para ellos parte de un ruego de su propia boca. Jesucristo le dijo a sus discípulos: yo rogaré al Padre y os dará otro, escuchen bien, otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Los hijos de Dios nunca estamos solos. Es la promesa de nuestro Dios. El Espíritu de verdad, el cual el mundo, escuchen bien, el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Con ojos naturales no se puede conocer lo sobrenatural de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Para él son locura, no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Pero nosotros tenemos abiertos los ojos a la realidad sobrenatural. Es el Espíritu de Dios que sigue obrando en nuestra vida. Podemos conocer esa verdad, aleluya. Podemos vivir en esa realidad y darle la gloria a nuestro Dios todos los días. En Europa, cuando caminamos y vimos grandes catedrales y basílicas y templos, y vimos que están hechos de piedras finísimas, impresionantes, que se usaron para construir estos lugares. Pero hoy la iglesia de Jesucristo no se construye con ese tipo de piedras finísimas, hermosas pero inertes. No, la iglesia del Señor Jesucristo se construye con piedras vivas, y tú eres esa piedra viva para el Señor. Tú eres lo mejor de la edificación que Dios mismo está haciendo. La iglesia gloriosa que un día se unirá al Cordero inmolado y lo adorará sin cesar, aleluya. Tú eres esa piedra viva. Así que escuche lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:12. Nosotros, ¿quiénes? Los hijos de Dios, los que hemos creído en Él, los que hemos abierto nuestro corazón para Jesucristo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido aquí el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso el mismo Pablo asegura en Romanos 8:5 que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y Juan el Bautista, recuerdan ustedes, le dice a todos los que lo rodean en determinado momento, les dice: yo lo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno del cual ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Es el Espíritu, es el bautismo de Cristo. Esa es la realidad del creyente. Nosotros tenemos que entender eso. Conocemos de verdad al Espíritu Santo. Hay muchos que dicen que están llenos del Espíritu Santo, pero desconocen cómo obra en sus vidas.
Solo piensan que quizás es una manifestación de hablar en lenguas, pero no podemos ubicar al Espíritu Santo de tal manera tan simple. Jesús lo dijo, el mundo no le conoce, pero ustedes sí le conocen, porque moran ustedes y estarán ustedes para siempre. ¿Te das cuenta la gran diferencia? ¿Para qué clamarías hoy por una llenura del Espíritu Santo? Déjame decirte algo. Solo si estás completamente dispuesto o dispuesta a dejar que Él gobierne todo aspecto de tu vida, entonces puedes clamarle hoy. De lo contrario, no. Porque el Señor no pide de ti tiempos parciales o entregas parciales con Dios. O te entrega completamente o no te entregas nada. La tibieza espiritual es una de las cosas que más detesta el Señor. Por eso, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo vendría de acuerdo a la palabra de Jesús. Y Él sería para aquellos discípulos lo que fue Jesús para ellos: consolador, ayudador, quien llena de poder y autoridad para hacer la obra que Dios mismo ideó para levantar la iglesia gloriosa que hoy en día se extiende a lo largo de este planeta. El escenario de los cielos es un escenario de adoración. ¿Recuerdan ustedes la visión de Isaías? Los ángeles están cantando un coro, escuchen bien. Ese coro no dice que el cielo está lleno de la gloria de Dios, porque lo sabemos. Ni siquiera es necesario decirlo, el cielo está siempre pleno de la majestad y la luz del Creador que lo ilumina. Pero lo que están cantando los ángeles en la visión de Isaías no tiene que ver con el cielo, tiene que ver con el lugar en el que habitamos, tiene que ver con esta tierra. Y lo que están ellos cantando en ese momento alrededor del trono, alrededor del Cordero inmolado, alrededor del Señor que está sentado en aquel trono, no es que la tierra está llena de dolor, aunque lo tiene. Ni siquiera que la tierra está llena de tristeza, aunque hay mucha tristeza en este mundo. Ni tampoco que está llena de crímenes, aunque sí existe por toda parte. Pero lo que sí cantan estos ángeles es que la tierra, ese lugar que habitamos, está llena de la gloria de Dios. Ese es el cántico de los ángeles. ¿Puedes entender esa verdad? La tierra está llena de la gloria de Dios. No existe un minuto sobre esta tierra en el cual no exista la manifestación del Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo está en acción en este mismo instante, aleluya. Él es el consolador, Él es el ayudador, es el Espíritu de verdad que toma del Padre y nos lo revela. El que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Él nos sella como hijos de Dios hasta el día de la redención. Él está siempre con nosotros, aleluya. Y allí en aquel aposento alto se encontraban todos aquellos que habían recibido esa promesa de los labios de Jesús resucitado. ¿Cómo estaban estos discípulos? Así como los miembros de las iglesias hoy en día, unánimes, juntos, orando, pidiendo, clamando, gimiendo, pero llenos de grandes expectativas. Dice la palabra que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. De repente. Ellos tenían expectativa y hambre y sed espiritual. Pero cuando ellos menos pensaron, de repente vino un estruendo terrible. Y en ese momento dice la palabra del Señor que ese escenario fue transformado totalmente, porque allí se aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Lo importante no era el aposento alto, ese lugar, tú lo puedes visitar hoy en día. Es un pequeño salón en el segundo piso de una casa, que se dice que era la casa de Marcos o de su mamá. Pero ese lugar no tiene nada especial. Lo maravilloso, mis queridos hermanos, no son los lugares por lujosos que parezcan lo que importa. En realidad lo que importa es quien llena ese lugar. Y es el Espíritu Santo quien quiere llenar lugares como este, donde se le adora. Necesitamos más del Espíritu Santo. Escuchen, en ese momento, cuando ellos reciben esa lengua de fuego, empiezan a hablar en palabras que le entendían todos los demás que estaban allí alrededor. Por eso la obra del Espíritu Santo nos unifica. Escuchen, la iglesia tiene un solo espíritu. Nosotros podemos ser bien diferentes, podemos venir de diferentes lugares, podemos tener gustos diferentes, pero no podemos jamás tener un diferente espíritu. Recuerden ustedes en Babel, recuerdan que allí el Señor confundió las lenguas y empezaron ellos a tratar de hablar entre ellos porque querían levantar una torre hasta los cielos. Se confundieron entonces y no pudieron entenderse. Era necesario que el Espíritu de Dios viniera para que se pudiera volver a entender en las mismas lenguas. Y el Espíritu de Dios hizo una obra extraordinaria. Los hombres que estaban allí decían, espérate un momentito, ¿cómo es que estos hombres galileos, estos hombres que viven aquí, están hablando nuestras propias lenguas? Partos, medos, elamitas, cretenses, árabes, gente de Mesopotamia, de Capadocia, de Ponto, de Asia, y de repente dice, están hablando las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Qué extraordinario lo que el Espíritu de Dios puede hacer.
Y por eso ellos entendieron que no había duda, era el Señor quien se estaba manifestando en aquel lugar y se dispusieron a obedecerlo. 3,000 personas aquel día abrieron su corazón a Cristo Jesús y empezó la iglesia gloriosa de Cristo. Es el Espíritu de Dios en acción. Me pregunto si en tu casa está el Espíritu de Dios. Me pregunto si en tu pensamiento está saturado del Espíritu Santo. Me pregunto si en las cosas que haces, cuando te reúnes con las demás personas, tú eres portador del Espíritu Santo en todas las cosas. Esos cristianos primitivos empezaron dinámicamente, estaban llenos de ese poder espiritual, unidos en oración. Esa era la iglesia que conquistaba las puertas del infierno, como lo había dicho Jesús. Por eso, mis hermanos, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios para reconocer lo que es falso de lo que no lo es. Hoy en día estamos llenos de falsas doctrinas, de falsos maestros. La gente está escuchando voces equivocadas. Hay ambición, deseo de poder, luchas por estar en los primeros lugares, división, mentira, frialdad. No podemos seguir llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Tenemos que confrontarnos con el pecado que nos daña y huir, apartarnos completamente de cualquier forma de iniquidad y de idolatría. El verdadero gobierno, mis queridos hermanos, no pertenece a esos imperios de nuestros tiempos, o a los de la antigüedad, o a los que manipulan para lograr cosas y dominar a los demás. El verdadero gobierno de este mundo se ejerce desde un trono alto y sublime en los cielos y se hace efectivo en la tierra solo con aquellos que tienen una investidura de Dios, los que tienen esa presencia del Espíritu Santo en sus vidas. En una ocasión los discípulos se acercan a Jesús y escuchen lo que le dicen. Están sorprendidos. Ellos nunca habían experimentado algo así. ¿Recuerdan ustedes? Jesucristo los envía y les dice: vayan de 2 en 2, vayan, oren y compartan el mensaje y sanan a los enfermos. Así que ellos vienen sorprendidos y le dicen: Señor, incluso hasta los demonios se nos sujetan bajo tu autoridad. Y Cristo está tranquilo y les dice: ¿debería sorprenderlos eso? ¿Debería sorprendernos que una persona sea sanada? ¿Debería sorprendernos que una persona sea rescatada de las drogas o del alcohol? ¿Debería sorprendernos que una pareja sea totalmente restaurada por el poder de Dios? ¿Debería sorprendernos que multitudes sean alcanzadas para Cristo o que las ciudades sean limpias de espíritus enemigos? No, no debería sorprendernos si entendemos realmente el poder de la unción poderosa del Espíritu Santo. Hasta los demonios se sujetan en tu nombre, Jesús. Y el Señor dice: no se preocupen, cosas más grandes que estas haré. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Ese es el poder de la unción. Una sola persona llena de la unción de Dios puede dominar ejércitos enteros completos. Recuerden ustedes, David está en aquella cueva en aquel tiempo y le traen a 400 hombres endeudados, menesterosos y deprimidos, y llegaron a David. Pero no fueron ellos los que cambiaron a David, no lo condujeron hacia la depresión. Eran 400 contra uno, pero uno que estaba ungido de Dios, aleluya, quien los transformó a todos ellos. Escuchen, un hombre transformando a 400 hombres. Los convirtió en los valientes de David, aquellos que habían venido de esa manera. El poder de la unción. Si cada uno de nosotros tenemos esa unción del Espíritu de Dios, tenemos un efecto multiplicador. Y no son los demás los que van a venir a transformarnos a nosotros, sino nosotros los que con el poder de Dios vamos a transformar sus vidas para siempre, aleluya. El gran poder de la unción del Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Por eso necesitamos clamar al Señor cada día más. Escuchen, los discípulos llegaban con toda su carga de dudas y de temores y de costumbres y llegaban a Jesús, pero no eran ellos los que opacaban a Jesús. Por el contrario, el poder de la unción divina trajo luz donde había oscuridad para estos hombres. Por eso, como iglesia, estamos bombardeando el mundo espiritual, hermano. Oramos con fe, recorremos la ciudad en el nombre del Señor, intercedemos en el poder de Dios, nos reunimos como un pueblo que le adora al Señor y disponemos nuestros corazones de la mejor manera. Yo sé que aquí hay verdaderos intercesores que aún le roban tiempo a sus sueños para seguir clamando al Dios Altísimo. Y cuando esto sucede, recibimos de ese mundo espiritual aquello que estamos buscando. Cuando Eliseo había muerto, un año más tarde abrieron su tumba para colocar allí a otro hombre que había fallecido. Y el solo contacto con los huesos de Eliseo, este hombre volvió a la vida. El poder de la unción divina. Pedro caminaba por las aldeas y los pueblos, y los enfermos eran sacados por donde él pasaba, y tan solo su sombra sanaba a los que allí estaban. ¿Cuánto hace que tu sombra no sana a nadie? La iglesia de todos los tiempos tiene que tener el sello distintivo que la hace diferente. Es la unción divina, es la presencia de Dios respaldando cada obra que se hace en su nombre.
Tenemos que retomar nuestro rol, mis queridos hermanos. Segunda de Corintios 3, 14 al 18. El entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Está hablando Pablo acerca de los judíos. Pero cuando se conviertan al Señor, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la obra que ya el Señor hizo sobre tu vida? El velo ha sido quitado. Lo que te impedía llegar a la presencia de Dios ya no está. Ese velo ya no está. Entonces, ¿por qué no llegas al Señor con toda libertad? ¿Por qué delegas tu vida espiritual en otros? Porque tu relación con Dios es débil y no puedes encontrar esos designios divinos que Él quiere para ti. Y luego dice el mismo Pablo más adelante: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria, por en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mirando a cara descubierta la gloria de Dios. Ezequiel vio la gran expansión de la gloria, los querubines que bajaban. Daniel vio al anciano de días y la gloria del Señor manifestándose. Isaías vio una visión del trono del Señor y su majestad envuelta en su gloria, con los querubines que volaban alrededor y cantaban la grandeza del Señor. Moisés hablaba con Dios como con un amigo, y Juan dice que estaba en el Espíritu cuando escuchó una voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Pero no hubieran podido escuchar esta revelación espiritual si no hubieran estado en el Espíritu. Por eso, cuando tú entiendas y reconozcas quién es Él, cuando tú reconozcas la necesidad del Espíritu Santo en tu vida, cuando le digas al Señor que tú no puedes por tus propias fuerzas, entonces tú también recibirás poder y serás testigo del Señor en donde quiera que Él te lleve. Aleluya. Si hay alguien en este lugar esta mañana que quizás diga: es verdad, nunca he sentido verdadera hambre por el Espíritu Santo, nunca he tenido ese sentir que conmueva hasta mis entrañas. Si hay alguien que diga: quizás he tenido hasta ahora una vida espiritual tibia y sin compromiso. Si quizás hay alguien que diga esta mañana: mi vida necesita más de la presencia del Espíritu Santo, tal vez me conformé con muy poco y no me he atrevido a ir más allá. Si hay alguien aquí así, simplemente ponte de pie esta mañana y oraremos juntos. Vamos a pedirle